Queridos hermanos, quiero agradecerle mucho que me pidan esta contribución para poder ver, vivir y ver la historia que la Mater ha generado en la fundación de nuestra familia de Schoenstatt y también de los padres en México. Para mí una alegría muy grande porque casi nunca lo hice. Una vez conversé, me acuerdo por ahí por el 2012, con el padre Estefano y el padre Gonzalo cuando pasé por Monterrey. El año 2009, si no me equivoco, me pidió el padre Guillermo una contribución que escribí que no la encontré. Pero gracias a Dios, desde que llegué a México, comencé a escribir una crónica de la fundación, que es esta que tengo aquí, que son prácticamente 200 páginas, en gran parte que recogen un informativo que yo cada cierto tiempo mandaba, fueron 21, que se llama Infomex, del año 88 al 96, cartas del padre Lucho y cartas del padre Cine, donde iban diciendo cuáles habían sido las tareas que nos habían sido encomendadas y cómo orientar la estrategia de la fundación. Y también algunos artículos que yo fui integrando, a veces de cosas del movimiento, a veces también de cosas que de alguna manera yo iba recolectando. Por eso es que para mí es un regalo que no solamente lo estoy sacando a la memoria, sino que este texto, que yo dejé allá y que por lo demás una vez lo vi en Monterrey, puede ser también muchas veces una forma de poder complementar y sobre todo enriquecer muchas cosas que tal vez ahora de una forma muy espontánea voy a decir. Lo primero, yo lo titularía, que es como la primera parte de la historia, La Virgen nos estaba esperando. Esto nace de una historia preciosa del padre Sidney. La comunidad decide en 1987 que va a ser la región Pentecostés la que va a acompañar el comienzo, que estaba muy pequeño, del movimiento allá en México. Se había pensado que fuera la delegación del Plata, pero al final se decidió una reunión de Consejo Superior y los superiores mayores en Schoenstatt. Entonces el padre Sidney parte a México a ver quién, cómo, cuándo y dónde, y se va, andaba de laico, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y cuando está rezando ahí, dice que se le acerca un señor que muy tranquilamente le dice: Padre, la Virgen le regala esto. Y le regala una rosa. Padre Cine quedó impactado, el señor desapareció, se llevó la rosa, después se le fue secando, y la colocó detrás de una imagen peregrina que fue circulando entre todos los que estábamos pensando en ir hacia allá. Esa imagen, normalmente, por lo menos la última vez, la vi todavía allá en México. Bueno, resulta que yo decido partir, la comunidad decide partir el 13 de agosto de 1988, pues yo quería llegar el año mariano a este lugar. Entonces yo llego en la tarde del 13, al día siguiente, el 14, voy con un matrimonio que me pasa a buscar al Tepeyac. Y bueno, yo quería celebrar misa, obviamente, pregunto en la sacristía, ¿se podría celebrar hasta el mayo? Me dijo: padre, el final del año mariano, solamente los obispos y los equipos que vienen de concelebraciones. Si usted quiere celebrar solo, ahí arriba hay un altar, yo le paso a usted el cáliz, las lecturas y puede partir. Bueno, yo tomé el cáliz, estaba solo porque en medio de esta multitud, este matrimonio yo no lo había visto más, nos habíamos puesto de acuerdo contra la puerta. Yo subo al altar, instalo mis cosas, me siento y me impresiona porque había una rosa arriba del altar. Escribí algo más largo en el primer Infomex, que pueden leer ahí después, pero yo siento que era como puede decir, como que la Virgen nos dijo: los estoy esperando. Y por eso yo creo que es un regalo muy grande al sentir que esto no es solamente una decisión, por decir así, sino que de alguna manera es una cosa muy buena, muy rica. Y aquí creo que es muy importante mirar cuál es lo que antecede a que podríamos comienzo formar nuestro. Las hermanas, a través de un sacerdote, el padre Guillermo Havers, que conoció al padre, entre paréntesis, llegan en el año 71 a la Ciudad de México, al DF, a la zona que se llama Satélite, para comenzar a acompañar a la comunidad alemana. Pero por otro lado, había otro regalo muy grande. El padre Juan Manuel Pérez Romero, que es un tremendo regalo, justo estuvo el día del fallecimiento del padre y de la misa de despedida de él, el año 68. Y después estaba estudiando a todo esto él en Roma, en el Pío Latino, y conoció al padre obispo Francisco José, que él lo fue de alguna manera introduciendo en Schoenstatt,
Tanto es así que camino de vuelta de José Manuel a México, pasa por Chile, hace su alianza de amor el año 74 y él comienza a ser sacerdote en la diócesis de Querétaro y especialmente formador. Y él empieza a buscar, podríamos llamar, aliados para comenzar con Schoenstatt. Yendo un día a la Ciudad de México, encuentra a las hermanas y le dice, hermanas, ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, nosotros estamos, en fin, etc. Y las invita a ir a Querétaro. Se mueve con el obispo y por eso el primer santuario, el primer núcleo es Querétaro, gracias a esta irrupción y que las hermanas deciden ir para allá. Comienza con un primer grupo donde estaba justamente el padre Guillermo, algunas hermanas, la hermana Gloria, la hermana Lupita, que es hermana de él, tiene documentos muy interesantes, y algunos sacerdotes de la diócesis de Tuxtla, por eso comienza en Tuxtla, y de Chilapa, que eran alumnos del seminario. Él, Juan Pablo, empieza a insistir mucho que nosotros nos hagamos presentes en este lugar y sin duda fue un tremendo regalo para lo que podríamos llamar la fundación del movimiento. Pues bien, cuando me toca llegar a mí, todo el primer equipo que funciona, por decir, del 88 hasta el 97, yo estuve ahí 9 años, son el padre Guillermo, que llega al 89, el padre Fernando, que está prácticamente 1 año y medio, el padre Ángel, que llegó a apoyar cuando el padre Fernando se fue, que estuvo por lo menos 4 años conmigo, y después el padre Horacio. Cada vez que iba un superior, primero el padre Sidney y después el padre Lucho, íbamos mirando el caminar de Dios. Y ahí se generó lo que yo llamaría el eje central de la fundación y de la estrategia de la fundación, porque habiendo un país inmenso, estaba el peligro, obviamente, de que eso se pudiera ser muy difuso. Y entonces así se generó este eje que es Querétaro, fundación, como digo, del 77, Santuario 80, San Luis Potosí, que después cuento como aparta, y sobre todo Monterrey 1988. Ese fue un regalo a Monterrey. Porque cuando yo llegué pensé que había que comenzar mucho más por el DF y fui muchas veces a un grupo de jóvenes a la Ciudad de México, pero no fructificó. Pero el día que llegué, justamente el día cuando iba en el auto para allá, el matrimonio me dice, matrimonio Martínez, padre, hay una cosa que se llama fortalecimiento matrimonial, con gente de Monterrey, usted podría celebrar la misa final, pero por supuesto, le digo yo. Y allí se hizo el contacto con Monterrey, que estaba a 700, 750 kilómetros. Me invitaron, empecé a ir y me di cuenta de la calidad de las personas, venían casi todos del movimiento carismático. Y de ahí en adelante me empecé prácticamente todos los meses a viajar 4 días, me iba el domingo, volvía el jueves porque había que atender el santuario y comenzó la fundación en Monterrey. De un matrimonio de Monterrey muy comprometido, lo trasladan a San Luis Potosí y el año 92 comienza San Luis Potosí. Después partieron a otros lugares, pero este fue como un eje central que a mi juicio toda esta época culmina cuando gracias en el 12 de diciembre de 1900, para que estoy tarado, 1992, constituimos la filial allí en José Sotelo. Y a mi juicio ese amarra toda esta primera época de fundación que a mí me tocó especialmente acompañar. Después viene una segunda etapa mucho más larga, del 97 en adelante, donde llegan muchos otros padres y donde yo creo que especialmente los Pauperis Trinitatis y sobre todo allí nuestro hermano Estéfano son como los que generaron especialmente, junto con el padre Marcel, el núcleo de esa época, sin duda cuyo tesoro o hito fue la constitución de la delegación el 12 de diciembre del año 2010. Y después creo que viene otra etapa que es la que están ustedes viviendo. ¿Por qué hago esta pequeña historia? Para darse cuenta que cada una de las cosas que han sucedido tienen un desarrollo, hay una estrategia, fue conversada en la comunidad y que cada uno de nosotros ha sido de alguna manera un eslabón de eso.